ahora sí, pasamos a nuestro taller. Va a ser un taller de resonancia magnética y nos place mucho tener al doctor Alex Rovira, quien es profesor de radiología de la Universidad Autónoma de Barcelona, vicepresidente de la Sociedad Europea de Neuroradiología, miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Española de Radiología, miembro del Comité Ejecutivo de la World Federation Neuroradiological Societies, codirector del MACNINS, que es la Red Europea Multicéntrica de Investigación Cooperativa por Resonancia Magnética de la Esclerosis Múltiple, y miembro del Consejo Editorial del American Journal of Neuroradiology y del Neuroradiology. Es autor y coautor de más de 260 artículos publicados en revistas revisadas por pares, 25 capítulos de libros o monografías y 23 artículos de revisión. Sus áreas de interés especial son la esclerosis múltiple, el ictus, la oncología maxilofacial, neurooncología y la encefalopatía hepática. Para mí es un honor y un privilegio presentarles a quien en su debido momento fue mi profesor de neuroradiología en la maestría de neuroinmunología. Un gran placer tener a un médico tan destacado en la radiología de la esclerosis múltiple. Empezamos con este taller dedicado para todos ustedes. La palabra es suya, doctor Rovira. Bien, muchas gracias. Buenos días, República Dominicana. Aquí estamos ya en la tarde. Es para mí un gran placer participar en este congreso, especialmente el dominicano, país con el que siempre he tenido una muy estrecha relación personal. Pues bueno, voy a iniciar, es una presentación que en los próximos minutos voy a hacer un repaso de aspectos semiológicos novedosos en relación con el diagnóstico por resonancia magnética de la esclerosis múltiple, y la segunda parte va a tratar más de aspectos en relación con el valor pronóstico y en el seguimiento de la enfermedad. Estos son mis conflictos de interés que no creo tengan ninguna repercusión sobre el contenido de mi presentación. Todos sabemos que la resonancia magnética es la técnica paraclínica más importante de la que disponemos en la actualidad, no solo para hacer un diagnóstico preciso y precoz de la enfermedad, sino también gracias a la capacidad que tiene de realizar estudios evolutivos para caracterizar la enfermedad a lo largo del tiempo, para predecir la eficacia de los tratamientos inmunomoduladores y también, que ya se ha comentado en la charla anterior, para detectar algunos efectos adversos relacionados con los diferentes tratamientos. Pero si iniciamos esta presentación hablando de cómo hacemos el diagnóstico de esclerosis múltiple con ayuda de la resonancia magnética, yo creo que ahí es muy importante señalar que no debemos intentar nunca hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple basado exclusivamente en los hallazgos radiológicos. Siempre hemos de combinar hallazgos que comentaremos, que hacen relación con la topografía de las lesiones desmineralizantes, su morfología, algunos hallazgos emergentes que comentaremos, el patrón de realce. Todo ello se debe combinar con un conocimiento de los datos demográficos, de la historia familiar, de la presencia o no de factores de riesgo vascular y con una información clínica precisa. A lo que hay que añadir sin duda ninguna los hallazgos de laboratorio que también pueden ayudar a establecer el diagnóstico. Lo que no voy a hacer en los próximos minutos es a repasar los hallazgos típicos de la enfermedad, que todos más o menos conocemos, la distribución periventricular, yuxtacortical, localización en el tronco del encéfalo y en el cuerpo calloso o en la médula espinal. Esto yo creo que es conocido y la verdad es que con estos signos tan sencillos es posible establecer un diagnóstico preciso de la enfermedad en el contexto clínico adecuado en la mayoría de los pacientes.
Sin embargo, yo me quiero centrar en los hallazgos emergentes que he comentado, que se han puesto en los últimos, yo diría, 2 o 3 años, se han puesto muy de actualidad a partir de diferentes trabajos publicados en revistas científicas. Quiero iniciar esta sección hablando, en primer lugar, de los infiltrados leptomeningios. Estos infiltrados leptomeningios, que ahora analizaremos, es una forma de inflamación que hasta ahora no se había contemplado en los estudios de resonancia magnética y que tienen que ver con esta reacción inflamatoria meningia, ya descrita hace algunos años, que aunque está formada por células B y T, parece que básicamente se asocian a la formación de unos folículos linfoides de células B que se localizan predominantemente en el fondo de los surcos corticales en pacientes con formas progresivas de la enfermedad. Parece ser que estos infiltrados inflamatorios leptomeningios podrían explicar algunas de las alteraciones anatomopatológicas que ocurren en la sustancia gris cortical, como son la desmielinización subpial o la atrofia de la sustancia gris, y parece también que estos infiltrados se asocian a un curso más agresivo de la enfermedad. Lo que es importante desde el punto de vista radiológico, desde el punto de vista de la resonancia magnética, es que estos infiltrados inflamatorios producen una disfunción de la barrera hematoencefálica de las arterias leptomeningias y esto induce un realce, muchas veces puntiforme, lineal, no muy extenso, en la región, en las estructuras leptomeningias. Lo que sí también es muy importante, al igual que ocurre en otros procesos que producen una inflamación leptomeningia, es que la secuencia que con mayor sensibilidad detecta esta alteración no es la secuencia T1 con gadolinio, sino las secuencias FLAIR que utilizan gadolinio, obtenidas después de la administración de gadolinio, especialmente si esta secuencia se obtiene 10 a 15 minutos después de la inyección de este contraste. Aquí vemos un ejemplo, es una secuencia FLAIR sin contraste, no se ve ningún realce leptomeningio, tampoco en el T1 con gadolinio, mientras que aquí vemos a nivel de la región silviana derecha un realce lineal en la secuencia FLAIR. Este realce tampoco es parecido al típico realce con gadolinio que vemos en las lesiones focales en la sustancia blanca. ¿Por qué? Porque el realce leptomeningio es persistente a lo largo del tiempo. Ya hay algunos estudios que han seguido pacientes con realce durante un periodo de 1 o 2 años y se ha observado que la gran mayoría de estos realces son persistentes. Este es un ejemplo de nuestro centro. Fíjense el realce a nivel del lóbulo del leptomeningio frontal derecho, que es persistente durante 12 meses. En este caso también se ve en T1, lo cual no es lo más habitual. Y también es importante conocer que este realce leptomeningio, la persistencia no se ve influenciada por el efecto de fármacos inmunomoduladores y tampoco parece ser que haya diferencias entre pacientes con formas progresivas o no progresivas de la enfermedad. Lo que sí se ha visto es que la persistencia, el número de focos persistentes que se detectan, se asocia a pacientes que tienen una progresión en su discapacidad. Por lo tanto, sí que podría utilizarse como un marcador pronóstico de la enfermedad. Pero no podemos utilizar este realce leptomeningio como un marcador de actividad de la enfermedad y que produzca o que tenga un impacto en el manejo terapéutico de los pacientes. Los segundos aspectos emergentes que quiero comentar son aquellos que hacen relación a las lesiones que afectan la sustancia blanca, las lesiones clásicas de esclerosis múltiple. Y vamos a fundamentarnos en base a la utilización de una secuencia, que es la secuencia de susceptibilidad magnética, que es capaz de identificarnos de forma selectiva determinados tejidos o determinadas estructuras. Esta secuencia de susceptibilidad, que fue descrita ya en el año 2004,
por Haki, es una secuencia en la que el contraste que observamos, como en estas imágenes que les muestro, está fundamentado por el efecto paramagnético de determinados elementos o tejidos. En el sistema nervioso central, las sustancias paramagnéticas que nos interesan son esencialmente dos. El hierro, que se deposita en determinados tejidos, como por ejemplo en el pálido o en los tálamos, que produce una hiposeñal, y también la deoxihemoglobina, que también es muy paramagnética, y como sabemos la deoxihemoglobina está a una elevada concentración en las estructuras venosas. Así pues, con esta secuencia detectamos estructuras vasculares, pero solo aquellas que son venosas, no vemos las arterias, y también detectamos la presencia de hierro, por ejemplo, en los ganglios de la base o en los tálamos. La secuencia, no voy a explicar técnicamente cómo se obtiene, en la mayoría de equipos se obtiene de forma automática, no nos hemos de preocupar del proceso de obtención, es relativamente rápida y lo que sabemos es que incrementa enormemente esta capacidad que tiene la resonancia magnética para detectar pues, lesiones con hierro, con deoxihemoglobina, como ocurre, por ejemplo, con los microsangrados que vemos en determinados procesos, como sería en la angiopatía amiloide. Aquí es una comparación, una secuencia clásica T2 en eco de gradiente, utilizada habitualmente para ver microsangrados, y fíjense la diferencia en la sensibilidad de detectarlos en un paciente con una angiopatía amiloide utilizando la secuencia de susceptibilidad. Pero bien, centrémonos en la esclerosis múltiple, cuál es la utilidad que tiene esta secuencia, y para ello quiero introducir primero un concepto ya clásico, que es el concepto de la morfología ovoidea de las lesiones desmielinizantes, lo cual ocurre con muchas de ellas, especialmente las que se sitúan a nivel periventricular. Pues bien, esta morfología ovoidea se explica porque las lesiones desmielinizantes tienen una distribución perivenular. Aquí vemos en un corte histopatológico una vénula y como una placa desmielinizante la rodea. Y aquí vemos el reflejo radiológico de esta distribución perivenular, dando esta morfología ovoidea, lo que se ha llamado los dedos de Dawson. Pues bien, con las secuencias de susceptibilidad podemos dar un paso más, en el sentido de que no solo podemos analizar la morfología ovoidea de las lesiones, siempre con su eje mayor perpendicular a las paredes ventriculares en el plano transversal, sino que también podemos detectar la vena en el interior de estas lesiones. Este es uno de los primeros trabajos realizado por el grupo de Ámsterdam. Fíjense nuevamente una lesión ovoidea y con la secuencia de susceptibilidad vemos la vena central que la atraviesa. Algo que es mucho menos frecuente en otro tipo de lesiones, especialmente lesiones de origen vascular, que no tienen una distribución perivenular, tampoco la tienen las lesiones que vemos en la neuromielitis óptica, y si bien podemos ver alguna, como vemos en este ejemplo de lesiones de origen vascular con una vena central, esto se explica simplemente porque a nivel periventricular hay mucha densidad venosa y simplemente por un tema de azar podemos encontrarnos con alguna. Pero fíjense que la mayoría de lesiones no demuestran esta vena central. El estudio que yo considero más interesante, que demuestra la validez de este signo para establecer un correcto diagnóstico diferencial, es este trabajo norteamericano, donde además analizan la presencia de este signo no solo utilizando equipos de 3 Tesla, sino también equipos de 1,5 Tesla, y observan que los pacientes con esclerosis múltiple tienen como media un 80% de lesiones con el signo de la vena central, mientras que este signo generalmente está alrededor del 20, como mucho 25%, en otros procesos, en otras enfermedades, como por ejemplo en este trabajo, vasculopatías inflamatorias. De tal forma que en este trabajo propusieron un umbral del 50%, en el sentido de que cuando vemos más de un 50% de lesiones con la vena central, es
va a ser una esclerosis múltiple, mientras que cuando es menos del 50% hemos de considerar otros diagnósticos. Hay que señalar, sin embargo, que en equipos de 1.5 y quizás también en 3 Tesla es necesario obtener este tipo de secuencias durante o inmediatamente después de la administración de gadolinio, porque el gadolinio potencia el efecto paramagnético de las vénulas, facilitando la identificación aún cuando nos encontremos con lesiones pequeñas, donde evidentemente la vénula va a ser también muy pequeña. La pregunta es, ¿hemos de considerar este signo de forma rutinaria en nuestra práctica clínica? Yo diría que no. De hecho, como ya he dicho, en la mayoría de ocasiones podemos hacer un diagnóstico preciso sin necesidad de considerar este signo. Pero en casos de diagnóstico difícil, diagnóstico incierto, sea desde el punto de vista clínico o radiológico, sí que se ha demostrado en al menos 2 trabajos que la utilización del signo de la vena central permite detectar con una elevada precisión, cercana al 97-98%, los pacientes que van finalmente a tener un diagnóstico de esclerosis múltiple. Fíjense nuevamente en este trabajo cómo, incluso utilizando un umbral menor de un 40%, permiten una muy buena discriminación entre pacientes con un diagnóstico final de esclerosis múltiple y otros que al final no tuvieron este diagnóstico. También hay que señalar que el signo de la vena central, la proporción de lesiones que presentan este signo, disminuye ligeramente a medida que los pacientes avanzan en su edad o en pacientes con esclerosis múltiple que tengan algún factor de riesgo vascular. Y esto se explica porque en estos grupos de pacientes, además de las lesiones que detectamos en la resonancia magnética propias de la enfermedad, propias de la esclerosis múltiple, vamos a tener lesiones de origen vascular. Van a coincidir ambos tipos de lesiones. Y esto explicaría por qué en pacientes de edad más avanzada o pacientes con factores de riesgo vascular, esta proporción, que antes era de una media del 80%, baja aproximadamente al 60%, pero siempre manteniéndose por encima de este umbral del 40-50% que he comentado. Bien, este es un resumen de lo que he comentado del signo de la vena central. El 40% parece que es un umbral adecuado. La proporción del signo de la vena central es similar en los diferentes fenotipos de la enfermedad, claramente inferior en pacientes con lesiones de origen vascular, inexistente en la neuromielitis óptica en base a algunos trabajos y, como he dicho, es un signo a considerar para utilizar especialmente en casos de diagnóstico difícil. Sigamos con otro signo emergente, también basado en los estudios, en las secuencias de susceptibilidad magnética, que es el signo del anillo hipointenso. Este signo, que fue descrito también hace unos años por Haki, nosotros hemos trabajado en los últimos años con este signo, y la verdad es que lo hemos podido observar en una proporción elevada de pacientes con esclerosis múltiple. Aquí lo ven, es un área de hiposeñal que rodea la periferia de las lesiones que vemos en secuencias T2 o FLAIR. Aquí vemos otro signo del anillo, otro quizás más incompleto, nuevamente otro, etc. ¿Qué representan estos anillos? Probablemente lo que la hipótesis más avanzada, y de hecho ya hay algunos estudios de correlación radiopatológica que así lo demuestran, parece que corresponden a macrófagos y microglia cargada con hierro. Este signo, la verdad, es que no es tan frecuente como el de la vena central. De hecho, en nuestra experiencia detectamos un anillo hipointenso al menos en aproximadamente el 50, casi el 60% de los pacientes con esclerosis múltiple. Pero quizás lo más importante es que este signo es muy, muy inhabitual en otras situaciones, en otros procesos que puedan simular una esclerosis múltiple. Y la mayoría de ellos se sitúan a nivel de la sustancia blanca periventricular. Este sería un trabajo también interesante, también es un estudio multicéntrico que valoran
el papel de este signo en el diagnóstico de la esclerosis múltiple, y fíjense que coincide mucho con el trabajo nuestro que he enseñado anteriormente. La proporción de pacientes que tienen al menos un anillo es de entre el 50 y el 60%. Este porcentaje baja muchísimo en otros procesos y también se ha asociado el número de estas lesiones hipointensas con un mayor grado de discapacidad. Mejor poner un ejemplo. Este es un ejemplo real obtenido en nuestro centro. Aquí vemos dos pacientes, el paciente A, el paciente B. Ambos muestran lesiones multifocales en la sustancia blanca, en la secuencia T2-FLAIR que les enseño. Y cuando aplicamos la secuencia de susceptibilidad, podemos ver que en el paciente A, que correspondía a una vasculitis sistémica, no vemos el anillo, no vemos ninguna vena central, mientras que en el paciente B sí que observamos claramente en esta ampliación de estas pequeñas lesiones un anillo hipointenso, un punto central correspondiente a una vena. Aquí lo mismo, un anillo hipointenso atravesado por una línea correspondiente también a una vena central, y en esta otra lesión lo mismo. La verdad es que en nuestra experiencia y en base a la evidencia científica publicada, la coincidencia de estos dos signos le da a la resonancia una sensibilidad y una especificidad diagnóstica que es especialmente importante considerar en pacientes con diagnóstico difícil. Vamos a pasar a partir de este signo del anillo hipointenso a introducir otro concepto también que se ha descrito en los últimos 2-3 años. Y para ello primero hemos de conocer cuáles son los subtipos de placas desmielinizantes que se describen en anatomía patológica. Tenemos las placas activas, las placas crónicas inactivas, las placas crónicas activas, las crónicas inactivas y las remielinizadas o placas shadow. Bien, centrémonos en este segundo tipo, estas placas crónicas activas, que originalmente se describían exclusivamente en pacientes con formas progresivas de la enfermedad y que ya veremos que esto probablemente no es así. De hecho, lo que se propone es que estos anillos hipointensos, que como he dicho reflejan macrófagos y microglía activada cargadas con hierro, este hierro probablemente proviene de la destrucción de los oligodendrocitos y de la mielina, que son células y estructuras ricas en este elemento. Pues bien, se ha podido demostrar en base a estudios de correlación histopatológica, radiopatológica, que estos anillos hipointensos se colocalizan con aquellas áreas de tejido donde existe una expresión de estos macrófagos, de esta microglía en pacientes con esclerosis múltiple. También se ha podido demostrar, apoyando este origen de los anillos hipointensos, a partir de correlaciones de resonancia magnética con estudios de PET, utilizando como trazador este que vemos aquí, un carbono 11, que se va a fijar específicamente a los macrófagos y a la microglía activada. También se ha visto con este trabajo que se colocaliza el anillo hipointenso con esta expresión de macrófagos y microglía. Bien, parece que comprendemos un poco de dónde proviene este anillo hipointenso. Parece que estos anillos hipointensos sería el reflejo radiológico de estas placas crónicas activas, donde existe desmielinización central, pero en la periferia todavía hay un infiltrado inflamatorio de las células que he comentado, y también se ha visto que la presencia de estos anillos, como ya he introducido anteriormente, se asocia con una mayor discapacidad de los pacientes. Pero ahora introduzcamos el último hallazgo emergente, que es el de las llamadas lesiones de lento crecimiento o Slowly Expanding Lesions, SELS, utilizando el acrónimo inglés. ¿Qué son estas lesiones? Son estas lesiones, como vemos en este ejemplo, de una lesión que hemos seguido durante un periodo de 3 o 4 años, lesiones hipointensas en T1, hiperintensas en T2, que aumentan lentamente en su tamaño a lo largo del tiempo.
sin que exista en ningún momento realce con gadolínio. Es decir, que no es que sea una reactivación de una placa crónica, sino que es una placa crónica que tiene cierta actividad, que produce un daño tisular progresivo, una mayor hiposeñal en T1 en ocasiones, pero que no se asocia a realce de gadolínio. No hay alteración asociada a esta actividad inflamatoria de la barrera hematoencefálica. Por tanto, es una placa crónica, pero que es activa, tal como describen los patólogos. Pues bien, un trabajo inicial de Dal Bianco fue, de hecho, el primero que asoció la presencia de estos anillos hipointensos, como podemos ver en esta imagen, aquí lo vemos, un anillo hipointenso, como cuando se hace un seguimiento, en este caso de casi 4 años de esta lesión, se pudo observar que aquellas lesiones con anillos hipointensos son aquellas que tienen un crecimiento lento pero significativo, mientras que aquellas que no tienen el anillo tienen una progresión hacia la disminución de tamaño. Este trabajo, que ha incluido ya más pacientes, demuestra lo mismo. Lesiones sin anillo hipointenso reducen su tamaño. Aquellas que tienen anillo crecen aproximadamente un 2,2% de forma anual. Y además se ha visto que aquellos pacientes que tienen un número determinado de lesiones con anillo alcanzan antes una progresión, una mayor discapacidad y un mayor deterioro cognitivo, además de tener más atrofia cerebral. Bien, vamos a resumir nuevamente el concepto de lesión hipointensa, el concepto de SEL. Recuerden, las lesiones con anillo hipointensa aparecen al menos una en el 50 al 60% de los pacientes con esclerosis múltiple, independientemente de si son formas progresivas o no. Parece que esto es un reflejo radiológico de las lesiones crónicas activas descritas por los patólogos y que reflejan una inflamación mediada por la inmunidad innata. O sea, no van linfos T, linfos B, sino macrófagos y microglia. Y que podrían, además, corresponder a estas lesiones que tienen un crecimiento lento a lo largo del tiempo, aunque faltan todavía, yo diría, estudios que demuestren si estos anillos hipointensos pueden ser un marcador real de riesgo de progresión en el tamaño de las lesiones, que explicaría esta progresión, al menos parcialmente, en la progresión de la discapacidad. Aquí vemos un ejemplo. Este es un paciente nuevamente con una lesión típica periventricular, frontal anterior derecha, y como cuando utilizamos la secuencia de susceptibilidad vemos perfectamente no solo la vena central en esta forma de punto que vemos aquí, sino este anillo que refleja esta actividad inflamatoria crónica con células cargadas de hierro. Este es un poco el resumen. Yo diría que la vena central quizás sea lo más sencillo. Se puede obtener o detectar esta vena central en equipos de 1.5 siempre que administremos contraste para obtener las secuencias de susceptibilidad. El anillo hipointenso es algo más difícil de ver en equipos de 1.5, requiere en la mayoría de los estudios, al menos así se ha hecho, equipos de 3 Tesla. El contraste no va a mejorar el detectar el hierro, pero yo diría que son dos signos novedosos que quizás, sobre todo el hierro, tienen un valor pronóstico, pero ambos tienen sin duda un valor diagnóstico en casos difíciles. Pasemos a la segunda parte de mi presentación, a comentar aspectos en relación con el valor pronóstico que tiene la resonancia magnética. Yo diría que también se ha comentado anteriormente este trabajo de Rosten y Montalbán, donde se hace un análisis de todos los factores pronósticos que podemos considerar al inicio de la enfermedad y que tiene un claro impacto en la selección del tratamiento más adecuado, y la resonancia magnética forma parte de este conglomerado de información demográfica, clínica y de biomarcadores obtenidos con otras técnicas.
Centrémonos evidentemente en la resonancia, es el objetivo de mi charla, y hay diferentes trabajos. Nuestro grupo se ha centrado o ha trabajado mucho en establecer estos factores pronósticos, un trabajo, yo diría, importante, especialmente porque se incluyeron más de 1000 pacientes con un síndrome neurológico aislado que demostró que dentro de factores tan sencillos como es el sexo, la edad, el tipo de clínica al inicio de la enfermedad, la presencia de bandas, etcétera, el factor más importante para predecir qué pacientes van a alcanzar un cierto grado de discapacidad en los siguientes años es el número de lesiones en T2 que detectamos en los estudios de resonancia magnética cerebral al inicio de la enfermedad, estableciéndose como un umbral el número de al menos 10 lesiones en T2. Pero también sabemos, y hay así varios estudios que lo avalan, que no solo el número, también la topografía le confiere a la resonancia valor pronóstico, y se ha observado que la presencia de lesiones infratentoriales, sobre todo si afectan el tronco del encéfalo, también es un factor de mal pronóstico o un factor que predice el riesgo de alcanzar un cierto grado de discapacidad. Lo mismo podemos decir para la presencia de lesiones en la médula espinal, que también identifica pacientes con un peor pronóstico. Especialmente esto ocurre cuando las lesiones en la médula espinal son asintomáticas. Y esto tiene una gran importancia en la práctica clínica porque cuando acuda a nuestra consulta un paciente con un síndrome neurológico aislado de origen no medular, aún en estas situaciones es importante hacer un estudio medular porque la detección de lesiones subclínicas en la médula espinal va a contribuir a establecer el pronóstico de la enfermedad. Otras topografías importantes son la sustancia gris cortical. Este trabajo pues, demuestra que la presencia y número de lesiones intracorticales también contribuye a predecir qué pacientes tienen mayor riesgo de evolucionar a una forma secundaria progresiva de la enfermedad. El problema de detectar lesiones corticales es que no es fácil. Precisamos para ello determinado tipo de secuencias, como son las secuencias de PESIR, secuencias altamente ponderadas en T1 o secuencias DIR, que conjuntamente parece que ofrecen la mejor sensibilidad para detectar lesiones intracorticales puras, tal como esta que muestro en estas imágenes. Hay otros modelos. Este es un modelo propuesto muy recientemente por el grupo de Queen Square en Londres, donde combinan hallazgos radiológicos obtenidos al inicio de la enfermedad, tanto cerebrales como medulares, y ellos observan que pacientes que tienen al menos 2 lesiones con realce de gadolíneo o pacientes que tienen al menos una lesión en la médula espinal también contribuye a predecir a aquellos pacientes que al cabo de varios años evolucionarán a una forma secundaria progresiva de la enfermedad. El mismo trabajo, yo diría que también es interesante y que puede tener implicaciones, es que cuando se hace un diagnóstico inicial de la enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad, es importante, sobre todo en el primer año o hasta incluso los 2 o 3 primeros años, hacer un análisis de los cambios que se producen porque se ha observado que la presencia de lesiones nuevas en el tronco encefálico o en la médula espinal también contribuye a identificar pacientes con un mayor riesgo de progresión. Otro tema que quiero brevemente mencionar es que el volumen lesional, hemos hablado mucho del número y topografía. También hay trabajos que analizan que los cambios que se producen en el volumen global de las lesiones también predice la evolución clínica de la enfermedad. Este es un trabajo clásico del grupo de Queen Square en Londres, donde demuestra que los cambios en volumetría lesional en T2 en los primeros años predice que pacientes van a evolucionar a formas secundaria progresiva. Bien, la verdad es que el volumen es interesante, pero yo en la práctica diaria es mucho más sencillo y más pragmático analizar el número de lesiones nuevas en T2.
Y en todo caso, lo que sí que se ha visto es que el volumen lesional en T2 en pacientes que alcanzan un cierto nivel de discapacidad ya no es una buena medida. Este es un trabajo del IE donde se observó un efecto plató en el volumen lesional en T2 en aquellos pacientes que alcanzaban una discapacidad en el IDSS de 4,5. A pesar de que siguieran progresando en la discapacidad, existe una estabilidad en la carga lesional en T2. Esta progresión, sin embargo, sí se puede detectar con otros medios radiológicos, que es analizando el volumen cerebral, el grado de atrofia. Este es un ejemplo que seguimos durante varios años. Fíjense que el cambio en el volumen lesional en T2, en la fila inferior, no existe. Sin embargo, un paciente que entró en una fase secundaria progresiva, sí que identificamos claramente, simplemente con el análisis visual, una progresión en el grado de atrofia cerebral. Y esto me lleva a introducir el tema de la atrofia cerebral, un tema que se ha discutido durante muchos años, que no se ha llegado a implementar en la práctica diaria por diferentes factores, pero quizás si hemos de apoyar el uso de la atrofia cerebral es esencialmente en las fases iniciales de la enfermedad, no tanto ya en el seguimiento, porque sabemos que la mayoría de fármacos inmunomoduladores tienen un efecto beneficioso en prevenir la atrofia. Pero sí que sabemos que cuando detectamos cambios en el grado de atrofia cerebral en los primeros años de la enfermedad, esto predice realmente la evolución de la misma, especialmente cuando combinamos cambios en el número lesional en T2 con cambios en el volumen cerebral. Estos dos parámetros en conjunto quizás sea la forma de definir modelos predictivos de forma más adecuada. ¿Y qué tipo de atrofia hemos de mirar? Podemos mirar la atrofia cerebral global, que es una buena medida, es robusta, refleja el componente neurodegenerativo de la enfermedad, pero en las fases iniciales especialmente es interesante analizar la atrofia de la sustancia gris, ya sea cortical, pero sobre todo de la sustancia gris profunda, porque es esta la que más va a contribuir a la progresión de la discapacidad y también del deterioro cognitivo. Aquí es un trabajo clásico de Fisher, donde se puede ver que realmente las diferencias en el grado de atrofia de la sustancia gris es la que mejor define los diferentes fenotipos de la enfermedad, mientras que la atrofia de la sustancia blanca, pues la verdad es que es muy homogénea en los diferentes fenotipos. Pero dentro de la atrofia de la sustancia gris, como ya he comentado anteriormente, es la atrofia de la sustancia gris profunda la que contribuye más a predecir la progresión de la discapacidad, especialmente los tálamos. Los tálamos es una estructura que es muy interesante analizar. Hoy día disponemos de programas automáticos que nos permiten hacer una volumetría bastante robusta de los tálamos, y realmente la atrofia talámica, los cambios que se producen en esta atrofia talámica, es un factor que indica, tiene valor pronóstico en pacientes con esclerosis múltiple. Y ya para acabar, simplemente brevemente hablar algo sobre cómo podemos utilizar la resonancia para monitorizar y predecir la respuesta frente a diferentes fármacos. Lo cual es hoy día muy importante. Lo conocéis mucho mejor que yo. Las diferentes opciones terapéuticas, lo ha comentado perfectamente bien Vladimir en la charla previa, y esto realmente complica la vida al neurólogo, y nosotros como neuroradiólogos hemos de ayudar a que los neurólogos tomen la decisión más adecuada en estos pacientes. Bien, también sabemos que básicamente cuando se analizaron estudios de fármacos inyectables, hablo de interferones, de Copaxone, realmente se intentó en diferentes trabajos el identificar factores basales antes de iniciar un tratamiento que predijeran realmente si estos tratamientos van a ser eficaces. Sin embargo, no se consiguió realmente establecer unas pautas, no habían datos suficientes que pudieran permitir la aplicación de modelos
predictivos de respuesta a nivel individual. Y aquí pues, se consideraron factores demográficos, clínicos y radiológicos. Sin embargo, han habido bastantes trabajos que no voy a comentar, en el sentido de que los cambios después de iniciar un tratamiento que se producen en el primer año, ya sean desde el punto de vista clínico o radiológico, sí que predicen la respuesta frente a este fármaco, riesgo de brotes, progresión en la discapacidad en los siguientes años. Y lo que sí que es importante es que en estos modelos, en estas escalas, la presencia de actividad en resonancia magnética, y definimos como actividad lesiones nuevas o aumentadas en T2 o lesiones que realzan con el gadolinio, es quizás uno de los parámetros más importantes que ayudan a predecir la respuesta frente a un tratamiento. Sin embargo, estos modelos de respuesta basados en los cambios que se producen durante el primer año son modelos que tienen bastantes limitaciones. En primer lugar, son modelos que cuando se llevaron a cabo ignoraron no solo las medidas basales, sino también marcadores, biomarcadores. Hoy día, pues, los neurofilamentos probablemente tengan un papel muy importante de cara a analizar los cambios que inducen los tratamientos y predecir su respuesta. Siempre en estos modelos se requiere esperar un año para aplicar este modelo y predecir la respuesta en los siguientes años. Y finalmente, que son modelos que básicamente se han probado en terapias de primera línea inyectables y por tanto no son extrapolables exactamente a otros fármacos y menos aún en fármacos, en terapias de inducción, donde pues, ya sabemos que hemos de esperar meses o incluso un año para realmente identificar la respuesta correcta. Por tanto, hay que tomar en precaución, tiene una utilidad limitada, pero en todo caso yo creo que el mensaje importante es que en todos los modelos y en los futuros, como vamos a ver, la presencia de actividad radiológica contribuye, sin duda ninguna, a predecir la respuesta frente a los diferentes fármacos. De hecho, ya hay algún intento, es un intento reciente de la doctora Sormani, donde a partir de datos basales extraídos de ensayos clínicos en fase 3, sí que parece que es posible crear modelos específicos para cada fármaco basados en datos basales, en datos clínicos, demográficos y radiológicos antes de iniciar el tratamiento para predecir si este paciente en concreto va a tener una buena respuesta frente a un fármaco concreto. Lo ideal sería que estos modelos se extrapolaran o se utilizaran pues datos de otros ensayos clínicos con otros fármacos para así poder establecer modelos específicos. Y ya simplemente para acabar, hay una pregunta que siempre surge cuando uno habla de seguimiento. El seguimiento está fundamentado en todos los trabajos en datos extraídos de resonancia magnética cerebral. La pregunta es necesario también en el seguimiento utilizar la resonancia magnética medular? Bien, la respuesta en principio sería no, por la razón de que generalmente la presencia de actividad cerebral, la presencia de actividad en la médula espinal, como vemos en este ejemplo, con lesiones nuevas en la médula espinal, casi siempre va de la mano de la presencia de actividad cerebral. Por tanto, la información adicional que nos proporcionaría sería escasa. Sin embargo, hay un trabajo que no se ha visto reproducido hasta ahora, que indicaba que aún en pacientes estables, pacientes clínicamente estables, que se les hacía un seguimiento rutinario, se observó que hasta el 10% de estos pacientes mostraban lesiones nuevas en la médula espinal, evidentemente no asociados a clínica, y que, por tanto, si no consideramos la médula espinal en el seguimiento rutinario, vamos a perder una proporción pequeña, pero no despreciable, de pacientes que tienen actividad que no se detecta en los estudios cerebrales. Este es un ejemplo de nuestra casuística, paciente estable clínicamente, no hay lesiones nuevas en el cerebro, pero detectamos una pequeña lesión nueva en la médula espinal que no dio ninguna sintomatología clínica. Sin embargo,
yo diría que todavía no hay suficientes evidencias en el seguimiento rutinario de pacientes con esclerosis múltiple, a menos de que haya una indicación clínica precisa. No es necesario hacer un estudio medular por diferentes problemas y sobre todo porque no es tan fácil detectar lesiones nuevas en T2 en la médula espinal. Hay diferentes desafíos técnicos, no somos muy robustos y por tanto únicamente cuando hay una sospecha clínica de progresión o de brote a nivel medular hay que extender el estudio a la médula espinal. Esto sería un poco el resumen de estas recomendaciones de cuándo utilizar la resonancia magnética medular en el seguimiento basado en las recomendaciones hechas por el grupo Magnims. Y ya simplemente dos recomendaciones, todo lo que hemos hablado del diagnóstico, pronóstico, seguimiento. No podemos llevarlo a cabo si no hacemos estudios de resonancia magnética de forma estandarizada, que sean estudios comparables los unos con los otros y con una adecuada técnica que optimice la sensibilidad de la resonancia magnética en detectar estas lesiones. Hay diferentes grupos, el grupo Magnims, el grupo norteamericano, que han propuesto guías publicadas ya hace unos años. Próximamente saldrán una nueva versión de estas guías que tendrán, yo creo, impacto porque por primera vez tanto grupos norteamericanos como europeos han consensuado unas guías únicas que se publicarán, ya digo, próximamente. ¿Qué dicen estas nuevas guías? Bueno, que los estudios deben ser, sobre todo en el seguimiento, cortos, rápidos. Y la secuencia básica para obtener estos estudios son las secuencias FLAIR, que idealmente se deben obtener con adquisición volumétrica. Realmente incluso hoy día se sugiere que si uno tiene una buena calidad de secuencias FLAIR, incluso las secuencias T2 clásicas podrían omitirse. El contraste se debe utilizar en casos seleccionados. La difusión es recomendable, especialmente en pacientes que puedan tener riesgo de desarrollar una LMP. Y las secuencias volumétricas en T1 no son obligatorias, pero sí se recomiendan para aquellos centros que tengan interés, presente o futuro, de hacer análisis volumétricos del parénquima cerebral. El estudio medular es también sencillo. Como norma hay que señalar que siempre hay que hacer al menos dos secuencias en T2 diferentes. Puede ser una secuencia T2 más una secuencia en densidad protónica o bien una secuencia T2 o una secuencia STIR. Cualquiera de estas combinaciones es posible. Utilizamos el contraste solo en casos determinados y siempre obtenemos una secuencia T1 con contraste cuando obtenemos la resonancia magnética medular después de un estudio contrastado de resonancia magnética cerebral. Y no puedo evitar, antes de acabar, hablar del contraste, del gadolinio. Nosotros, yo diría que en general la comunidad científica ha utilizado el gadolinio de una forma sin preocupación. Hemos considerado siempre que el gadolinio es un contraste enormemente seguro, y lo es, pero sabemos también que produce depósitos de gadolinio en el sistema nervioso central que hasta ahora no han demostrado ninguna repercusión clínica, neurológica o neuropsicológica. A pesar de ello, tanto la EMA en Europa como la FDA en Estados Unidos han hecho una serie de recomendaciones sobre el uso del gadolinio. Estas recomendaciones que vamos a mostrar son, de hecho, de obligado cumplimiento en Europa, en los países de la Unión Europea, y en Estados Unidos algunas de ellas son recomendaciones, pero no son de obligado cumplimiento. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Utilizar el gadolinio solo si es esencial, minimizar su uso repetido, utilizar la dosis mínima necesaria y utilizamos solo un determinado tipo de agentes que son macrocíclicos, pero esto no voy a hablar. Evidentemente, estas recomendaciones son especialmente importantes de aplicar en pacientes con esclerosis múltiple, donde sabemos que la resonancia magnética se va a utilizar de forma frecuente en el seguimiento de la enfermedad. Por tanto, hemos de intentar establecer estrategias en nuestros centros que minimicen el uso repetido de gadolinio en el seguimiento de la enfermedad. Y sin extenderme más, yo diría que, con alguna excepción, en el seguimiento
rutinario que hacemos muchas veces de forma anual en pacientes que están clínicamente estables, la verdad es que no es necesario utilizar el gadolinio. Podemos realmente detectar actividad subclínica simplemente con un análisis visual de lesiones en T2, lesiones nuevas en T2, en comparación con una resonancia realizada previamente. Esto sería un poco lo que he comentado. El gadolinio en el seguimiento siempre lo hemos de tener como una opción que sería necesaria cuando queramos detectar o confirmar actividad clínica reciente, pero en pacientes estables la verdad es que no es estrictamente necesario. Voy a acabar aquí simplemente recordando que no tengamos miedo de utilizar el gadolinio, es muy útil, es seguro, pero también hemos de minimizar su uso en los estudios de seguimiento. Muchas gracias. Quiero agradecer evidentemente a todo el grupo de la unidad de esclerosis múltiple del Hospital de la Vall d'Hebron y a todo el grupo de neuroradiólogos que trabajamos en estrecha colaboración con los neurólogos de este centro. Muchas gracias. Seguimos aquí en este primer bloque todavía de enfermedades desmielinizantes. El doctor Alex Rovira nos ha hecho una presentación magistral teórica de la neuroimagen en esclerosis múltiple con sus avances en la misma. Y ahora vamos a presentar una serie de casos clínicos que nos ha preparado para ver esta neuroimagen y nos sea de más provecho este taller. Bien, vamos a continuar y he preparado, como he dicho, 3 casos. El primer caso es de esta mujer de 35 años que tiene como antecedentes una cefalea y que posteriormente, en julio del año 2016, presentó una alteración de la conducta durante 48 horas, un trastorno motor, una debilidad motora en la extremidad inferior izquierda, y esto además coincidía después de estar gestante. Este cuadro pues se autolimitó o no se hizo mucho caso y posteriormente la paciente al cabo de unos meses acudió nuevamente por una pérdida de peso, una pérdida de visión en el lado derecho, una hemiparesia y una ataxia. Este es el resumen y esta es la resonancia que se hizo en esta paciente joven con esta historia, donde podemos observar la presencia de lesiones en la sustancia blanca periventricular de predominio posterior. Tiene también alguna lesión que está marcada en la fosa posterior, en el hemisferio cerebeloso izquierdo, asociado a una moderada atrofia cerebral difusa. Bien, ante esta situación, la pregunta es, ¿considerarían ustedes una posibilidad diagnóstica de esclerosis múltiple? Aquí vemos el mismo ejemplo en el plano sagital, con estas lesiones no muy bien definidas en periventriculares posteriores y que además algunas de ellas mostraban realce con el contraste endovenoso, con el gadolinio, tal como pueden ver las imágenes que están dentro de los círculos. No se detectaron lesiones asociadas en la médula espinal. Otros test paraclínicos, este paciente tenía bandas oligoclonales positivas, el líquido cefalorraquídeo, aquaporina fue negativa, la autoinmunidad general fue negativa y por tanto el único dato a considerar fue la presencia de bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo. Ante esta situación uno podría aplicar los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple que todos conocemos, los criterios de McDonald 2017, y de hecho, estrictamente hablando, es una paciente que cumpliría los criterios porque tiene lesiones en al menos 2 de estas 4 topografías, periventricular e infratentorial. Tiene lesiones que realzan y que no realzan con el gadolinio, que es un criterio para establecer diseminación en tiempo, pero además tiene también bandas oligoclonales que, como sabemos, es una alternativa
a la demostración de diseminación en tiempo para establecer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Pero realmente, si les preguntara, ¿creen ustedes que esta paciente tiene una esclerosis múltiple? Probablemente la respuesta debería ser no, a pesar de que la paciente mejoró con tratamiento esteroideo en las siguientes semanas y que se decidió, yo creo que de forma errónea, tratar a la paciente con natalizumab, era JC negativa. La paciente presentó un empeoramiento claro, clínico y radiológico. Esta es la resonancia hecha 3 semanas después de iniciado el tratamiento con natalizumab. Fíjense pues las alteraciones que se han desarrollado ahora a nivel de los lóbulos frontales, la progresión de las lesiones de sustancia blanca en ambos hemisferios cerebrales y también el compromiso ahora de la cabeza, del núcleo caudado, hallazgo que yo diría también es muy inhabitual en una esclerosis múltiple. Esto es con contraste, donde aquellos realces que veíamos han desaparecido, aparecen sin embargo otros a nivel de los ganglios de la base, en el lado derecho, y finalmente esta es la evolución de un nuevo control hecho en agosto del 2017, donde se demuestra la progresión de estas extensas lesiones que inicialmente se consideraron en base a la primera resonancia de una posible esclerosis múltiple tratada con un fármaco inmunomodulador, pero progresión clínica y radiológica inmediatamente después. No sé si han pensado en el diagnóstico, pero finalmente llegamos a un diagnóstico basado en la biopsia cerebral que se hizo a esta paciente y se demostró un linfoma difuso de células B. Aquí ven pues, las células de CD20 marcadas, CD45, CD3, y esto, pues finalmente el diagnóstico fue el de linfomatosis difusa, fue tratada con quimioterapia, con una buena respuesta clínica y radiológica, aunque la paciente desarrolló una importante atrofia cerebral que le ha ocasionado hasta la actualidad cierto deterioro cognitivo. Esto es un poco nuevamente la evolución, estudio inicial, a los 3 meses, este es el momento que se hizo la biopsia y la evolución al cabo de casi 2 años. Simplemente recordar que siempre que encontremos un paciente que tenga un deterioro progresivo, cognitivo sobre todo, en el que observamos una afectación de la sustancia blanca que progresa rápidamente, haciéndose difusa, el linfoma difuso de células B es un diagnóstico que hemos de considerar. Y no es el primer caso que hemos podido observar de diagnósticos iniciales de esclerosis múltiple que finalmente resultaron en un linfoma. Vamos a pasar a al segundo caso. El segundo caso también es una mujer joven, en este caso de 22 años, que tuvo en diciembre del año 2010 un dolor periorbitario que se incrementaba con los movimientos oculares. Hizo un escotoma también de este lado derecho y por lo que fue tratada con corticoides durante 3 días. Por tanto, se diagnosticó inicialmente de un síndrome clínico aislado y de una neuritis óptica unilateral. Esta es la resonancia que se hizo en aquel momento. Recordemos que la paciente en el diciembre del 2010, en enero del 2011, se hizo una resonancia magnética cerebral como parte del diagnóstico, el protocolo diagnóstico en estos casos, que fue estrictamente normal. Más tarde, en septiembre del 2011, es decir, 9 meses desde el primer episodio, la paciente desarrolla un cuadro de hipoestesia de las extremidades superiores que se recuperó de una forma espontánea, pero persistía una hipoestesia, por lo que se estableció el diagnóstico de una mielitis. Este es el estudio de resonancia magnética medular que se hizo en aquel momento, donde podemos ver claramente en las secuencias T1 con contraste un realce predominantemente periférico que afectaba la médula cervical, asociado pues, a una hiperseñal difusa, parcheada, mal definida de la médula espinal, que se ve tanto en secuencias T2 como en secuencias STIR, y que en el corte transversal, que es muy importante en estos casos, se observa que esta afectación compromete no solo la sustancia gris central, sino también
la sustancia blanca ocupando más del 50% del área transversal medular. En esta paciente, evidentemente, pues se solicitaron determinaciones de anticuerpos anti-aquaporina 4 que fueron positivas y que permitió establecer el diagnóstico de una NMO. Esta es la evolución de la paciente al cabo de unos años, una evolución que en ocasiones es característica, son lesiones muy destructivas, que en este caso produjo no solo una secuela en forma de hiperseñal en T2, sino también una atrofia medular importante en este caso. Simplemente recordar que la NMO es una de las causas más importantes, más frecuentes de mielitis longitudinalmente extensas. El diagnóstico diferencial es evidentemente muy largo, incluye también la enfermedad anti-MO, pero la NMO siempre ha de estar en el primer lugar de nuestra sospecha diagnóstica, tal como vemos también en este otro ejemplo. Los hallazgos radiológicos en la NMO, en la médula espinal, son bien conocidos, son lesiones que afectan predominantemente su segmento proximal, que se extienden con frecuencia a la región dorsal del bulbo raquídeo, la llamada área postrema. Puede haber un realce, generalmente de tipo periférico. En ocasiones, debido a la gran destrucción que producen estas lesiones, se observa una hiposeñal en T1, dando esta imagen de pseudoseringomiela. Y también es un dato importante el llamado el Brighty Spotty Lesions, o lesiones hiperintensas que reflejan focos de mayor destrucción tisular, y observen cómo estas imágenes de aquí son claramente más hiperintensas que el resto de la mielitis. Estas son las diferencias que existen entre las lesiones medulares entre los pacientes con aquaporina 4 positivas, lo que he comentado, a diferencia de la esclerosis múltiple, lesiones cortas, pequeñas, marginales, que afectan menos del 50% del área transversal medular, y finalmente la enfermedad anti-MO, donde las lesiones pueden afectar cualquier segmento medular, pero tienen una tendencia a afectarlo a nivel dorsal y además a comprometer de forma más selectiva la sustancia gris central, por lo que a veces dibujan perfectamente esta estructura en los cortes axiales. Nuevamente, dos ejemplos para recordar un poco estas diferencias. El caso de NMO con aquaporina 4 positiva, otro paciente que fue MOG positivo. Fíjense que las lesiones son multisegmentarias, pero afectan sobre todo el segmento inferior de la médula espinal y con esta tendencia a afectar predominantemente la sustancia gris central. Para ir acabando, el tercer caso es un caso de una mujer de 43 años que presentó un episodio subagudo en el año 2009 de parestesias y debilidad en las extremidades inferiores. Y este es el estudio inicial de resonancia magnética cerebral y medular, donde observamos una lesión corta, marginal, que afecta menos de un 50% el área transversal medular y que no tenía lesiones asociadas en el parénquima cerebral. En base a esto, uno podría pensar, bueno, esto se trata de una lesión pequeña, marginal, de las típicas que vemos en la esclerosis múltiple y, por tanto, se sugirió en ese primer momento que podría ser un primer episodio de esclerosis múltiple que debutó con un síndrome medular incompleto. Sin embargo, 3 meses más tarde, la paciente presentó una progresión clínica con debilidad motora en las 4 extremidades asociado a un LERMIT. Y esta es la resonancia que se hizo a los 3 meses con este empeoramiento clínico, donde ahora se observa una mielitis longitudinalmente extensa con realce periférico y extensión al área postrema, algo típico de una NMO que fue confirmada en este caso mediante una correcta determinación de este anticuerpo. Señalar que en este caso en particular, esta es la resonancia inicial, sí que observamos, aunque sea retrospectivamente, la presencia de este signo del Bright Spotty Lesion, que sí que debe sugerir una NMO, porque es un hallazgo que es infrecuente en la esclerosis múltiple. Aquí vemos otro Bright Spotty Lesion, en otro caso confirmado de NMO, que se detecta de forma óptima, sobre todo utilizando imágenes axiales. Bien, casos de NMO
que debutaron con una mielitis corta. Hemos tenido varios ejemplos. Aquí vemos el que hemos enseñado anteriormente a los 3 meses. Este evolucionó al cabo de un mes. Aquí se puede ver un bright spot lesion here. Aquí podemos otro a nivel más del área postrema. Es decir, estas heterogeneidades en la señal de resonancia en D2 nos puede ayudar a sugerir el diagnóstico de MMO y, por tanto, a determinar los anticuerpos. Esto ya ha sido descrito por la clínica Mayo y, de hecho, hasta un 14% de pacientes con una MO de debut medular debutan con una mielitis corta y, por tanto, una mielitis corta no debe descartar la posibilidad de una neuromielitis óptica. Si bien, acorde con diferentes trabajos, parece ser que pacientes con neuromielitis óptica que debutan con mielitis cortas, aunque luego progresen a lesiones extensas, tienen por lo general un mejor pronóstico que aquellas que debutan ya con una mielitis longitudinalmente extensa. Bien, voy a acabar aquí. He presentado 3 ejemplos que intentan reflejar un poco que, a pesar del conocimiento que tenemos hoy día, existen casos difíciles que hacen que tengamos que hacer un esfuerzo para hacer un correcto diagnóstico diferencial entre, por ejemplo, esclerosis múltiple o un caso de linfoma como el que he señalado, o para diagnosticar de forma precisa una neuromielitis óptica. Muchas gracias.